El módulo 3 trata de la fase del proyecto o anteproyecto de investigación. Hay universidades que lo denominan proyecto, mientras otras lo hacen llamándolo anteproyecto. Por eso es importante cuál es la normativa y cómo es el manejo que tiene la universidad. El contenido de este módulo trae básicamente cuál es el contenido de dicho proyecto anteproyecto, que consta normalmente de 3 capítulos. Sin embargo, hay que incluir un cuarto capítulo que para esta fase se llama un capítulo administrativo, donde está la planificación de la tesis en cuanto a los recursos que el investigador va a manejar y también recurso, digamos, monetario, recurso tiempo, recurso de las personas, quién lo va a asesorar, quién va a ser el tutor, todas esas cosas. Y obviamente el anteproyecto lleva lo que llamamos las páginas preliminares, que si los índices, también hay veces piden resumen. El primer capítulo es uno de los capítulos, bueno, todos los capítulos son importantes, pero este básicamente que tiene que ver con el problema de investigación, que es de donde se deriva todo y que previamente la universidad ha mandado a hacer una temática que la ha venido aprobando, revisando, para que ellos puedan hacer el abordaje de este anteproyecto o proyecto que muchas veces se ve en el seminario 1, tal cual les había dicho en la anterior oportunidad. El capítulo 1 es muy importante que ustedes, insisto, se lean la normativa y ellos le dicen a usted cómo se va a configurar la tesis según ellos. Usted también revisando un poco de las tesis que ellos tienen en biblioteca, ya sea de la parte virtual o lo puedan hacer físicamente, aunque ahorita está mucho de moda los estudios online para otros países, entonces obviamente pero los tutores envían sus copias digitales de las tesis, ¿no? Entonces, una vez que la persona va viendo cómo es la configuración, la parte, digamos, estética, la parte externa, normativa, ella procede a hacer el vaciado, digamos, en las hojas de Word. Hay universidades que dan los formatos ya. Una de las partes importantes, yo les decía, es el problema de investigación y qué es lo que eso significa. Hay diversas formas de su abordaje. Uno de los más conocidos es el de ir de lo general hasta llegar hacia lo específico, también conocido como la pirámide invertida. O sea, la parte más amplia inicialmente, digamos de una manera deductiva, y llegar finalmente a lo que es la formulación del problema. Del discurso que usted da de la problemática de investigación, van a emerger los objetivos, pero previamente a los objetivos, las preguntas de investigación que se convierten en los objetivos. Los objetivos significan el direccionamiento de la investigación, cuál va a ser el fin, cuáles van a ser las realidades, las verdades, pues, desde el punto de vista científico, con respecto a los objetivos. Los objetivos, obviamente, usted tiene que utilizar verbos y es importante ya más o menos ir configurando si va a ser una investigación de tipo cuantitativo o cualitativo. En el caso de la parte cualitativa, pues hará verbos en ese direccionamiento. Ese primer capítulo finaliza con la importancia y justificación. Hay universidades que solamente piden o la importancia o la justificación o juntas a la vez. Allí el autor dice cuál fue la motivación que le dio, va a decidir la importancia, justificación desde el punto de vista teórico, metodológico, de una realidad país en sí, todo lo hace debidamente justificado. Es de reconocer o de saber que cuando se está haciendo el planteamiento del problema,
Todo tiene que ir debidamente sustentado con autores, con un discurso que no esté cargado de juicios de valor, o sea, opiniones del investigador. Cabe resaltar también que usualmente se manda a elaborar en tercera persona. Hay universidades que lo piden o dan la libertad que sí es en primera persona. Dándole continuidad al planteamiento que se les está haciendo, el capítulo 2 tiene que ver con el marco teórico. Es importante resaltar, este capítulo inicia con los antecedentes. Es importante que usted sepa que los antecedentes deben de estar vinculados con el objeto de estudio, vinculados con el problema de investigación que usted está abordando. Es importante saber qué se ha investigado respecto al tema que usted está haciendo. Hay universidades que mandan a hacer a los investigadores una, un estado de la situación o también hacer antecedentes que llevan unos parámetros específicos según la temática, preferiblemente que no excedan de 3 a 5 años. Si son temas que están evolucionando rápidamente en el acontecer, pues hay veces los piden de 3 años, porque es tanta la evolución que hacerlos de un tiempo mayor, a no ser que se justifique y se sustente y se haga comparación con otros. Otro detalle de los antecedentes, ¿verdad? Que deben de ser a nivel, digamos, internacional, por ejemplo, lo que sucede en Europa, Estados Unidos, o a nivel nacional del país, de la persona donde se ubica el programa de doctorado, y finalmente de la parte local, o dependiendo del lado de donde se esté haciendo la investigación del país, básicamente, sí. Una vez que se logran hacer esos 3 antecedentes, ¿verdad? Diciendo qué autor lo hizo, para qué universidad, ahorita están pidiendo que para qué universidad, para qué programa, qué fue el tema que él trató, cuáles fueron los objetivos, los hallazgos, las grandes conclusiones. Y hay una parte importante que no se debe de dejar a un lado, que es cuál es la vinculación de ese antecedente con su investigación. Y muchos de esos hallazgos sirven para contrastar los hallazgos a su vez y comparar de la realidad que se está estudiando. Seguidamente, las bases teóricas se considera que son claves para su desarrollo. Se recomienda, cuando se hagan los objetivos, que se operacionalicen en caso que sea una investigación de orden cuantitativo, o se haga una primera aproximación a priorística de las categorías para que la persona tenga eh, un verdadero desarrollo o transitar de las bases teóricas, porque muchas veces el investigador que no tiene experiencia empieza a captar conceptos sin ninguna lógica, sino por, digamos, rellenar. Hay investigaciones que requieren de llevar una base legal, no todas lo requieren. Es importante que se tome de fuentes naturales, por ejemplo, donde han sido publicadas esas leyes, que se puedan hacer las respectivas citas, pero también tiene el investigador que explicar cuál es la vinculación con la investigación que está haciendo. Se recomienda, finalmente, en esta parte, incluir el objeto de estudio y finalmente la operacionalización de variables. Hay veces que la sacan en un anexo, y el objeto de estudio hay veces también lo hacen en el capítulo 3, o sea, donde quiera que requiera la norma que lo hagan, pues ustedes lo desarrollan. Y aquí es importante hablar del sector que ustedes están estudiando, el sector industrial, no sé, del sector de las empresas, de lo que ustedes están realizando, para contextualizar y el lector esté bastante
compenetrado con la realidad que se está haciendo. El capítulo 3, llamado marco metodológico o marco ontoepistemológico, dependiendo del nivel, dependiendo de la universidad, tiene que ver con esa parte, digamos, epistémica que da cuenta de cuál es el paradigma que se está asumiendo y en base al paradigma que se asuma van por consiguiente los métodos. Esa es una gran decisión que toma el investigador y que se va configurando desde, yo diría que desde un primer momento, porque allí él está eh, tomando esas grandes decisiones. Hay veces, hay universidades que mandan a colocar en el capítulo 3 lo que es la operacionalización de las variables o lo que yo les decía, la categorización a priorística. Todo depende de la norma de la universidad. Aparte del método, la persona debe desarrollar la parte de la metodología que va a utilizar. Muchas veces el investigador joven tiende a confundir el método con las metodologías. Son dos cosas diferentes. Todo eso a la final va a ser necesario poder decir los instrumentos, la forma como se preparan y la validación y aplicación de los mismos. Es de resaltar que los instrumentos deben de ser validados mediante el juicio de expertos, pero se ha observado últimamente en universidades internacionales que están haciendo uso mucho de instrumentos que ya han sido, digamos, validados, ¿no? Que tienen informes de cómo es que los han realizado, de qué forma los han validado. Entonces, para ahorrar un poco cuestiones de tiempo, los están utilizando bastante. Como se está a nivel de proyecto de investigación, todo va a ir a futuro, porque la investigación aún no se ha hecho. Hay veces el joven investigador lo coloca en pasado, no tienen que, en pasado ya es cuando evolucionan, avanzan hacia la fase siguiente de investigación. Con esto damos por terminado este módulo y si tienen preguntas, inquietudes, por favor procedan a realizarlas.